Muy bien, jóvenes. Buenos días, buenas tardes, según la hora en que estén viendo el video. Si ustedes ya vieron el repaso de cómo resolver ecuaciones, créanme que eso va a ser de mucha gran ayuda que sepan resolver ecuaciones para poder ver ahora sí el tema que corresponde a fundamentos matemáticos, que son las desigualdades. En este caso, vamos nosotros a ver lo que es el concepto de una desigualdad. Una desigualdad o una inecuación. Inecuación. Sería algo completamente diferente, pero en cuestión de la base de cómo tenemos nosotros la desigualdad, tiene muchas similitudes con una ecuación. Entonces, nosotros para poder entender un poquito de lo que es la desigualdad, dice que es un enunciado que establece que un número es mayor o menor que otro. Hay que recordar ejercicios que se veían cuando ustedes estaban, por ejemplo, en la primaria o en la secundaria. Bueno, nosotros teníamos que definir la relación que hay entre estos dos números. ¿Qué onda? Comparamos el 6 y el 3, ¿no? Entonces, a estos números, nosotros los teníamos que establecer una relación y nos ponía la maestra, ¿no? Que cuál de estos tres símbolos eran los que correspondían a la relación entre el 6 y el 3. En este caso, hay que recordar que este símbolo, que el pico está hacia la izquierda, significa menor que. El que el piquito está hacia la derecha es el mayor que. Y pues el igual, ¿no? Igual que. Entonces, cuando nosotros teníamos que definir la relación que había entre estos dos números, pues nosotros lo completábamos, ¿no? Nosotros le poníamos ahí si era mayor, menor o igual. Entonces, entre el 6 y el 3, pues ahora sí, ¿no? Pues el 6 es mayor que el 3, ¿no? Y nosotros le poníamos aquí. Y se leía 6 mayor que 3. Muy bien. Ahora, si nosotros vamos a establecer, voy a poner aquí otra relación. Ahora, ya tengo aquí un número negativo, tengo menos 6 y tengo 4. Entonces, ¿cuál sería la relación que habría entre ellos? Entonces, como aquí ya implica un número negativo, ya tenemos que irnos a un concepto que implica qué onda con los números negativos. En este caso, voy a dibujar una línea, que esta línea se llama recta numérica. ¿Se acuerdan? La que le ponían ahí, que las ranitas, que los conejitos, que cuántos brinquitos daba y todo eso. Pues nosotros estamos manejando esto. Entonces, por ejemplo, aquí yo dejo el 4, 3, 2, 1 y aquí tengo el 0. Entonces, los números negativos están a la izquierda del 0. Entonces, aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Entonces, en esta definición, yo podría encontrar que el menos 6 está aquí. Aquí está el menos 6. Y aquí está el 4. Entonces, ¿cuál sería mayor o cuál sería menor? Les podría decir que si ustedes pensaron que el menos 6 es mayor que el 4, porque nominalmente el 6 es mayor que el 4, resulta que cuando nosotros comparamos entre números negativos y positivos, siempre van a ser mayores los números positivos. O sea que el 4 siempre es mayor que el menos 6. Entonces, si yo pongo aquí menos 6, ¿qué relación guarda con el 4? Va a ser menor. Entonces, se lee que menos 6 es menor que 4 por esta definición que tenemos nosotros en la recta numérica. Muy bien. Si nosotros comparamos dos números negativos, por ejemplo, yo voy a tener
menos 3 y aquí tengo menos 7. ¿Qué relación hay entre esos dos? Entonces, otra vez voy a dibujar una recta numérica. Entonces, le voy a poner menos, no, lo voy a poner, aquí van los positivos. Acuérdense, los positivos siempre van a la derecha. 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7, menos 8. Entonces, ¿en dónde está cada uno? Pues el menos 3 está aquí. Aquí va a estar el menos 3. Y aquí está el menos 7. Entonces, cuando nosotros comparamos los dos números positivos, siempre el que sea mayor va a ser el que está hacia la derecha. En este caso, como aquí vemos que el 4 está a la derecha, pues el 4 va a ser mayor que el menos 6. Entonces, ¿dónde está el menos 3? El menos 3 está aquí, está hacia la derecha, está más cerquitas del 0. Entonces, en los números negativos, entre más cerquitas esté del 0, el 0 es un número neutro, va a ser un número mayor. Entonces, en esta relación que nosotros tenemos, va a ser menos 3 es mayor que menos 7. En este caso, el menos 3, que está más hacia la derecha, va a ser mayor que el menos 7. El menos 7 está más alejado del 0, por ende, va a ser menor. Los números que se van yendo más hacia la izquierda van a ser menores. Los números que se vayan yendo más hacia la derecha van a ser los mayores. Así es como nosotros tenemos que definir esa parte de los números en la recta numérica. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque en las expresiones algebraicas que nosotros vamos a ver van a estar implicados estos operadores, estos símbolos. El mayor, el menor, el igual. Y otros dos que es el menor igual o mayor igual. Pero eso ya es conforme lo vamos a estar viendo. Ok. Bueno. Entonces, le ponen pausa en el video para que copien esto en su cuaderno. Y o ahora. Ok. Nosotros para definir cómo están las desigualdades, nosotros vamos a ver una serie de reglas que nosotros vamos a tomar en cuenta. Habíamos visto que menos 6 y 4 guardaban una relación en donde menos 6 es menor que 4. Es uno de los ejemplos que vimos ahorita en la pizarra anterior. Entonces, hay una regla que de hecho, si ustedes verifican en su cuadernillo, en el cuadernillo que les subí en el PDF, en la página 6, vienen estas reglas. La regla número 1 dice, si un número se suma o resta en ambos lados de una desigualdad, la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que el original. Eso significa que si yo tengo esta relación, menos 6 es menor a 4, entonces yo le voy a poner aquí, menos 6, le voy a poner 4 y le voy a poner el menos. Entonces, si yo aquí le voy a poner, le voy a sumar 2 a cada término de la desigualdad. Entonces, si le sumo el mismo número en ambos lados de la desigualdad, los resultantes van a quedar iguales, no se va a modificar. Porque miren, a menos 6 le sumo 2, me va a quedar menos 4. Y a 4 le sumo 2, me va a quedar 6. Eso significa que la relación que entre menos 4 y 6 va a ser la misma. Va a seguir siendo menos 4 menor que el 6. Otra relación que podemos tener nosotros en cuenta es que si tenemos, por ejemplo,
el menos 3 y el menos 7. La relación que habíamos establecido anteriormente, habíamos dicho que menos 3 es mayor, el menos 3 es mayor que el menos 7. Ok, entonces, si yo le voy a restar o le voy a sumar a estos números, entonces va a seguir siendo mal. Le vamos a restar unos números. Ya de arriba pusimos el ejemplo de sumar, aquí le vamos a poner el ejemplo de restar. Menos 5. Y que sea el mismo número que le vamos a restar en ambos lados. Entonces, menos 3 menos 5, acuérdense que se van a sumar los números y va a prevalecer el signo. Entonces, menos 3 menos 5 va a quedar menos 8. Y menos 7 menos 5 queda menos 12. Entonces va a ser menos 8 y menos 12. ¿Cuál de estos dos números está más cercano al 0? El menos 8 es más cercano al 0. El menos 12 está más alejado. Eso significa que el menos 8 va a seguir siendo mayor que menos 12. Bueno, esta consistiría en la primera regla que nosotros vamos a tomar en cuenta para resolver las desigualdades. Ok, entonces le ponemos pausa y vemos la segunda regla. La regla número 2. Dice, si ambos lados de una desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número positivo, la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. Entonces, por ejemplo, tengo la relación, voy a poner otra vez la relación, 6 por, era menos 6 y 4, ¿no? Era la relación y habíamos dicho que menos 6 era menor que 4. Entonces, como lo que estaba sucediendo ahorita, si yo modifico alguno de los números, eso significa que lo voy a tener que hacer en ambos lados de la desigualdad. Entonces, aquí el menos 6 y el 4 con su menos, significa que lo voy a multiplicar por un número positivo. En este caso lo voy a multiplicar por 3. Por 3. Si multiplico menos 6 por 3, significa que el 4 también lo voy a multiplicar por 3. Entonces, menos 6 por 3 va a quedar menos 18. Y multiplico 4 por 3, va a quedar 12. Entonces, dice que el sentido de la desigualdad va a permanecer igual, o sea, va a seguir siendo un menor que. Entonces, si yo multiplico un número positivo por ambos lados de la desigualdad, va a quedar igual, va a quedar el mismo sentido. Entonces, menos 18 es menor que 12, y es correcto, porque en una recta numérica, el número que está más hacia la derecha va a ser 12, el número mayor. Okay. Otro ejemplo que nosotros podríamos tener aquí en la desigualdad es multiplicar menos 3 y menos 10, ¿no? Era la otra relación que nosotros habíamos tomado en cuenta. Y menos 3 era mayor que menos 10. Entonces, vamos ahora a dividir. Se va a dividir. Si dividimos ambos lados de la desigualdad entre un número positivo, va a permanecer el mismo sentido de la desigualdad. Si yo multiplico, divido menos 3 entre 3, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar menos 1. Si yo multiplico menos 10 entre 3, me va a quedar menos 3.33. 33, un infinito periódico. Entonces, el sentido de la desigualdad va a permanecer igual. Menos 1 es mayor que menos 3.33.
Porque ¿cuál es el número que está más cerquitas del 0? Es el -1. Entonces, así es como nosotros vamos a definir. Cuando yo voy a multiplicar números positivos o dividir con números positivos ambos lados de la desigualdad, el sentido de la desigualdad va a permanecer igual. Si es un menor, igual, va a permanecer menor igual. Si es mayor, igual, va a permanecer igual. Va a seguir siendo un mayor igual. Ok. Bueno, entonces, le ponen pausa para que copien estos ejemplos. Vamos con la tercera regla. Pongan mucha atención. A diferencia de lo que nosotros podíamos encontrar en la regla, en la segunda regla, es de que aquí sí va a haber cambio. De hecho, teóricamente, nos está indicando que si ambos lados de una desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número negativo, entonces la desigualdad resultante tendrá el sentido contrario de la original. Eso significa, yo voy a tener aquí que era -6 y 4, ¿no? Y habíamos dicho que siempre que -6 es menor que 4. Ok. Entonces, a -6 y 4 los voy a multiplicar por un número negativo. Los voy a multiplicar por menos 2. Entonces, el 6 le multiplico -2, al 4 le multiplico -2, y vamos a ver la nueva relación. -6 por -2, ¿cuánto queda? Menos por menos, más. 6 por 2, 12. Y 4 por -2 queda -8. Entonces ya tenemos ahí una nueva relación. ¿El 12 va a seguir siendo menor que -8? No. El 12, como es un número positivo, siempre los números positivos van a ser mayores que los negativos. Entonces, 12 va a ser mayor que -8. Ahí se fundamenta que cuando nosotros multiplicamos por números negativos, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Va a cambiar el menor un mayor. Entonces, voy a multiplicar -6 por -2, queda 12 positivo, y 12 es mayor que -8. Y cambia. Hasta la misma forma en como lo resolvimos nos daba ese resultado, ¿no? Cambia la relación. Vamos a ver si es cierto. Hemos tenido otro ejemplo, ¿no? -3 y -10. Y habíamos dicho que el -3 es mayor que el -10. Ahora el -3 y el -10 los vamos a dividir entre un número negativo. Entonces, entre -3 y entre -3. Si divido -3 entre -3, me va a quedar, me traban los plumones. Ok, va a quedar 1 positivo. Y -10 entre -3 va a quedar 3.33 positivo. Acuérdense, la ley de los signos, menos entre menos va a dar más. Entonces, menos entre menos más 1, y -10 entre -3 queda 3.33. Ahora, ¿cuál es la relación? 1, ¿va a seguir siendo mayor que 3.33? No. 3.33 positivo es mayor que el 1. Eso significa que va a ser 1 es menor que 3.33. Entonces ahí la relación cambió por simple lógica, porque no podemos seguir diciendo que 1 es mayor que 3.33. Aquí es menor. Entonces por eso se dice que va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces se van a invertir. Bueno, estas son las reglas básicas.
Aquí da una nota que dice: el sentido de una desigualdad debe invertirse cuando multiplicamos o dividimos ambos lados por un número negativo. Esto es parte de lo que se va a utilizar en las desigualdades cuando se tengan que hacer transposición de términos. Ok, entonces le ponen pausa para copiarlo, ¿no? En su cuaderno. Ok, entonces veamos la siguiente regla, la regla número 4. Dice: cualquier lado de una desigualdad puede reemplazarse por una expresión equivalente a ella. O sea, hace que nosotros vamos a poder hacer sustituciones. Nos está diciendo aquí si x es igual a 3. O sea, si el valor de x es igual a 3 y nosotros tenemos x más 4 es menor que 8, entonces lo que nos dice la regla 4 es que nosotros vamos a poder sustituir el valor en la desigualdad. Entonces, si x vale 3, entonces esto va a ser equivalente a 3 más 4 es menor que 8. En este caso, 7 es menor que 8. Eso se refiere. Cuando nosotros vamos a sustituir valores cuando nosotros resolvemos una desigualdad, nosotros tenemos que hacer comprobaciones, tal y como nosotros lo hacíamos con las ecuaciones lineales, con las ecuaciones del repaso. Ok, esta sería la regla número 4. Bueno, entonces le ponen pausa para que copien el ejemplo. Vamos a ver la regla 5. ¿Qué dice la regla 5? Dice: si los lados de una desigualdad son ambos positivos o negativos, entonces sus recíprocos respectivos están relacionados por un símbolo de desigualdad con sentido contrario a la desigualdad original. Entonces, hay que ver el concepto en álgebra del recíproco. Entonces, el recíproco es cuando nosotros tenemos nosotros un número natural, tenemos el número 2 y su recíproco será un medio. Ok, si yo tengo número natural menos 5, tengo ese número entero, menos 5. Entonces, su recíproco será menos un quinto. Eso significa que si yo tengo la relación, la que habíamos nosotros visto en el ejemplo, de menos 6 y 4, donde menos 6 era menor que 4, dice que si nosotros aplicamos recíprocos, va a haber un cambio ahí. Dice, a menos 6 le aplicamos el recíproco, va a ser menos un sexto. Y tenemos el recíproco de 4, va a ser un cuarto. Ah, ok. Aquí va a seguir siendo el mismo sentido de la desigualdad, porque acuérdense, la regla 5 dice, si los dos lados de una desigualdad son ambos positivos o negativos, deben de ser los mismos signos para ambos. Ok. Entonces, para específicamente lo que dice la regla, vamos a utilizar el ejemplo de menos 3 y menos 10. Menos 3 y menos 10. Menos 3 es mayor que menos 10. Entonces, si nosotros aplicamos los recíprocos, el recíproco de menos 3 va a ser menos un tercio. Y el recíproco de menos 10 va a ser menos un décimo.
Entonces nos está diciendo ahí que va a ser una relación diferente, pero ¿por qué? Si yo divido menos 1 entre 3, me va a quedar menos 0.33. Si no me creen, hay que hacerlo en la calculadora, hay que hacer la cuenta en la calculadora. Ahora, menos 1 entre 10, tenemos que ver cuánto es. Y resulta que menos 1 entre 10 va a quedar menos 0.1. Ok. Entre estos dos números, menos 0.3. Entre estos dos números, ¿cuál es el que está más cercano al 0? Pues resulta que este número es el que está más cercano al 0. Es un número muy pequeño, menos 0.1. Entonces, menos 0.33 va a ser ahora menor que menos 0.1. O sea que aquí ya cambia con los recíprocos, cambia el sentido de la desigualdad. A eso es lo que se refiere la regla 5, cuando aplicamos los recíprocos y ambos tienen el mismo signo. En este caso teníamos menos 3, menos 10. Porque en el que vimos anteriormente de menos 6 y 4, como no se cambian los signos, siguen guardando la misma relación. Por eso es de que especifica ahí que estamos hablando de números que ambos sean negativos o, en caso contrario, que sean positivos. Vamos a ver qué onda con los positivos. Tenemos una relación aquí, tenemos 2 y 4. El 2, pues ya sabemos que va a ser menor que 4. Si aplicamos los recíprocos, entonces va a ser un medio y va a ser un cuarto. Sacamos la cuenta, un medio, o 1 entre 2 va a quedar 0.5 y un cuarto va a ser 0.25. ¿Cuál es el número que está más cercano al 0? Pues va a ser 0.25. Por eso, el punto 5 va a ser mayor que el punto 25, está más hacia la derecha. Entonces, aquí es donde observamos que hay un cambio del sentido de la desigualdad. Eso es lo que nosotros estamos hablando aquí en la desigualdad. Ok. Bueno, entonces le ponen pausa en el video para que copien el ejemplo y nos vamos con la última regla. Ok. Bueno, entonces, en la regla 6, ¿qué nos dice la regla 6? Dice, si ambos lados de la desigualdad son positivos y elevamos cada lado a la misma potencia positiva, entonces la desigualdad resultante tendría el mismo sentido que el original. Ok, entonces, por ejemplo, yo tengo 4 y 6, ¿no? El 4 es menor que 6. Y dice que si yo le elevo al mismo exponente, o sea, sé que a este 4 lo voy a elevar al cuadrado y el 6 lo voy a elevar al cuadrado, dice que se va a mantener el mismo sentido de la desigualdad. Entonces 4 al cuadrado pues me da 16, 6 al cuadrado me da 36. Entonces se guarda la relación de que el 16 es menor que el 36. Entonces, si nosotros afectamos un lado de la desigualdad, tenemos que afectar el otro lado de la desigualdad con lo mismo. Entonces, les digo que el sentido de la desigualdad va a permanecer igual. Ok, estas reglas, estas 6 reglas básicas son para entender de cierta manera el comportamiento que vamos a ver en las desigualdades. Las desigualdades van a estar básicamente compuestas entre estas reglas combinadas con las de las ecuaciones. Digo, las desigualdades, perdón. Ok, bueno. Entonces, vamos
a ver cómo se resuelve una desigualdad lineal. Ok.